científico, la elección de los sitios, nomás se decretaron 55 y 5 que ya estaban, tenía que haber un criterio, ¿no? Estado de conservación, autenticidad e integridad. Aquí puede surgir un gran debate porque aquí ya me está viendo el profesor Esbardo, me va a decir, ¿y San Juan del Río por qué no? Sí, o Vicente Guerrero, o Santa María del Oro, me va a decir Pilar. Sí, la verdad, pues nosotros ahí éramos como unas especies de aporte y se buscó lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque era mucho el riesgo de proponer algo que no tuviera los elementos de autenticidad e integridad para que fuera declarado, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, hay criterios, ¿no? La UNESCO establece 6 criterios culturales y 4 naturales. En este caso, la Dirección de Patrimonio Mundial, las oficinas centrales del INAH dijeron, bueno, debe ser el criterio 1, representa una obra de arte del genio creador humano, y 2, ser la manifestación de un intercambio de influencias considerables durante un determinado periodo, en una área cultural específica, el desarrollo de la arquitectura, la tecnología, la planificación urbana o diseño paisajístico. Ok, ese es el criterio. Aquí tenemos un ejemplo que se ejemplifica muy bien, valga la redundancia, y justifica el criterio 2, intercambio de influencia en la arquitectura. Este es un edificio barroco, es un barroco tardío. Estamos hablando de 1798 a 1800. El barroco, si lo vemos en la parte de atrás, la cornisa ondulante, esas formas bulbosas, cuando vayan a Querétaro, ahí está, ¿no? No es exactamente la misma. ¿De dónde vino todo eso? A través del Camino Real. Pero aparte hubo otros elementos tipológicos como los claristorios transversales, esas pequeñas iglesitas que un autor que se llama Jos Kubler en Nuevo México dice, nomás están en Nuevo México los claristorios transversales. Pero cuando vimos eso, dijimos, ándele, o ande, como dicen en Durango. Las encontramos en Zacatecas, aquí en Durango hay como 10, Nombre de Dios, en San Juan del Río, profe. Todo ahí, en Palmitos. ¿Sí? Pero después llegaba la parte medular, el valor universal, excepcional. Teníamos que decirlo y demostrarlo, ¿no? Y aquí es precisamente donde el doctor Vallebueno, José Luis, su servidor y otros nos dimos una tarea de una verdadera reflexión y lo sintetizamos así, de esa manera. Lo que dijo José Luis, ahorita les voy a aventar un rollo y quiero que él siga. Dice, la mayor cantidad de plata exportada de la Nueva España entre 1561 a 1630 fue extraída de los yacimientos de Zacatecas y Guanajuato. Y todos estos reales de mina, Parral, Guarizamey, Santa Eulalia, ¿cómo se llama ese? Bueno, Álamos en Sonora y Cosijuárez, ¿cómo se llama? Uno en Cosiguiriachi, salió de aquí. Entonces, toda esta plata amonedizó el mundo durante 2 siglos. Fue el circulante, ¿no? Ya decía José Luis, hay doblones de 8 reales que salieron de donde salieron de aquí y vienen caracteres chinos. Por eso hacía un intercambio. Las transacciones comerciales se hacían a través de esos doblones. Esas famosas guerras de los Habsburgo en Europa, de pagar a estos mercenarios alemanes contra los flamencos, los holandeses, ¿no? Ahí vemos las películas de Diego de la Triste, se pagaba con esta plata. Entonces, ese fue el valor universal excepcional, ¿no? La plata extraída durante 2 siglos amonizó el mundo antes de la Revolución Industrial, ¿no? Entonces, por eso esta pequeña sucesión de poblados en función San Juan del Río, Nombre de Dios, Coatillo o la misma Santa Fe obedecían a esta dinámica económica en función de la plata y otras cosas que donde no había plata eran insumos, ¿no? Por ejemplo, el tema agrícola. Aguascalientes era el granero de Zacatecas o de Guanajuato. Si Zacatecas no hubiera tenido un granero como Aguascalientes, Zacatecas no se hubiera desarrollado. Entonces hay un tándem ahí muy interesante de la minería con la agricultura. Bueno, pues no, ¿qué más agrego de esto? Pues eso es parte fundamental. Cuando Durango
o sea, Durango justamente fue ese también granero y ese lugar para la ganadería para seguir avanzando hacia el norte, ¿no? O sea, este era un lugar también fundamental en este sentido. Y bueno, pues yo creo que, si es la que sigue, yo creo que en eso sí, lo que es fundamental de entender es que lo que más trabajo nos dio, o sea, digo, ya hay que comentarlo, o sea, el expediente, como dice Rubén, había 50 personas al principio, y como los perritos nos fuimos quedando menos siempre, ¿no? Hasta que llegó y Rubén se hizo cargo de toda la parte arquitectónica, ¿no? Miguel Vallebueno de la parte histórica, y yo me hice cargo de la parte que tenía que ver con la parte arqueológica y toda la parte cartográfica, pero lo que más trabajo nos costó de hacer esto era cuál era ese valor universal excepcional. ¿Cómo convencemos a estos cuates de la UNESCO que esto era un valor universal excepcional? Y eso se nos ocurrió, y sobre todo se le ocurrió a Miguel, porque hay que decirlo así como tal, ¿no? O sea, a Miguel fue quien entendió esta parte de la monedización, ¿no? Entonces, esta es la parte fundamental, que realmente fue lo que, yo creo que ese es el aporte más importante de este expediente, ¿no? Que eso fue lo que entendió la UNESCO como un valor universal que dio este camino real de tierra adentro, o que se transitó por él al mundo, ¿no? Que fue el de generar una primera globalización en un sentido, una primera revolución económica en todos los sentidos, ¿no? Entonces eso es, creo que, muy importante. Sí, indiscutiblemente, o sea, fue el doctor eso, ¿no? Entonces, pero, ¿qué seguía? O sea, en el caso arquitectónico, pues vemos ahí Valle de Allende, sus portales y el Palacio de los Gobernadores. Es la misma idea, nomás que los palacios de los gobernadores no había cantera, no había maestros canteros, como en Valle de Allende o como en Durango. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen con madera. Sí, ahí está un intercambio de influencias. Los retablos en Pino, Zacatecas o en Querétaro, vean los retablos en Chimayó. Es que ya no había oro, no había madera, entonces lo hacían en piel de cíbolo y lo pintaban. La misma idea. Huichapa, ¿no? Ahí, profe, pues conoce Huichapa. Ahí está el famoso claristorio transversal. Cuando vaya a Las Trampas en Nuevo México, sigue estando Las Trampas. Es lo más al norte antes de llegar a Taos, ¿no? Entonces, ahí se puede ejemplificar el criterio 2, ¿no? Y como esos, hay más cosas, ¿no? Las iglesias monumentales, las obras pictóricas. Pues no está Miguel, pues Miguel nos puede dar una disertación fabulosa de eso, ¿no? Pero hubo algo que la verdad ni lo teníamos en cuenta, que fue lo que va a platicar acá José Luis, que le dio todavía más punch a lo que dijo Miguel, a todo esto, fue famoso arte rupestre. Eso es increíble lo que encontramos. Bueno, pues es parte de un trabajo que vamos allá. Aquí tenemos a Daniel, por ejemplo, por ahí Daniel, levanta la mano para que te conozca. Aquí la gente, un arqueólogo muy importante, compañero, exacto. Daniel, ¿no? Que está trabajando justamente ahorita este sitio de Durango, ¿no? Esta zona aquí en la laguna de Santiaguillo, en el Cañón del Molino. Pero otra cuestión que veíamos que era muy importante, que teníamos que ver, es que todo lo estábamos viendo desde el punto de vista del español, ¿no? O sea, todo era el punto de vista de los españoles y cómo los españoles se habían llegado como un territorio donde no había nadie, ¿no? A veces pensamos que la colonia es eso, ¿no? Es como una tabula rasa, y todos los que aquí vivían, ya después de que conquistan y que cae México de Tenochtitlan, pues desaparecen todos los grupos indígenas, ¿no? Y ahora de repente nos los encontramos por ahí en la sierra, ¿verdad? Y a veces mejor ni los queremos voltear a ver cuando pasan aquí en Durango. Pero entonces lo que queríamos nosotros hacer era ver también esa otra visión. Y esa otra visión con otro compañero que se llama Fernando Berrojalvis, que también participó ahí en este expediente, pues empezamos a ver diferentes sitios como en donde podemos ver aquí un elemento maravilloso, que es la representación de un indígena con un arco y una flecha, flechando una mula. De hecho, se llama la Cueva de las Mulas, se llama este lugar. ¿Por qué? Porque es maravilloso. Tenemos toda la narrativa que tenemos del siglo XVI, por ejemplo, aquí en Durango, es que los españoles, de lo que se quejaron cuando llegaron, es que los tepehuanes
y les cazaban a las mulas. Pues es que los tepehuanes dijeron, no, hombre, pues a todo dar, unos venadotes que ni se mueven, ya están retorpes, ahí andan ahí nomás pasando, no, hombre, pues véngasenos Dios en tu reino, ¿va? Para comérselos, a todo dar. Y que de repente a alguien se le ocurrió ponerlo ahí, en una pintura aquí, cerquita de Guatimapé, pues está increíble, ¿no? La que sigue. A ver, o en Zacatecas, ¿no? Tenemos este sitio que se llama Cueva de Ábalos, que además es un sitio increíble, porque este sitio está en uno de los pocos trayectos que todavía quedan conservados del Camino Real de Tierra Adentro. Desde arriba se ve el Camino Real, o sea, por donde pasaban las carretas, y aquí se les ocurre, ni más ni menos, a estos huachichiles probablemente que vivían en esta área, pues de empezar a poner todo el mundo montados en los caballos, en las mulas, lazando. Hay otros que vienen con flechas persiguiendo. Hay una pequeña carreta que podemos ver en el extremo de allá, que es de hecho el logotipo que tenemos del Camino Real de Tierra Adentro. O sea, los grupos indígenas que vivieron esto también fueron partícipes, ¿no? Y fueron parte de este cambio cultural que vino con este camino, en donde transitaron no solamente españoles, eso aguas. Este camino primero nos trajo ideas, pero trajo con él a mucha gente. Trajo españoles, por supuesto, trajo criollos, pero junto con ellos venían miles y miles de otros grupos indígenas del centro de México, ¿no? Venían gente de Tlaxcala, venía gente de México, venía gente de Michoacán, ¿no? Y si no, pues el mejor ejemplo es Nombre de Dios, ¿no? Donde están los barrios mexicanos, barrios michoacanos, ¿no? En donde todos estos grupos fueron parte. Aquí en Analco tenemos gente de todos estos lugares que vivió aquí al otro lado del agua, como dirán, mulatos, exactamente, mucha población africana, ¿no? Que vino, ¿no? Yo me acuerdo una vez que Miguel le daba mucho porque decía en alguna conferencia aquí en Durango que tenemos una sangre africana muy fuerte, ¿no? En Durango, y me acuerdo que se paró una señora muy enojada, no, nosotros aquí en Durango no tenemos sangre africana. Pues siento informarles, pero sí, todos tenemos en México sangre africana, había muchísimos africanos, ¿no? Es nuestra tercera raíz, pero entonces pasó muchísima gente por aquí, ¿no? Entonces, una cosa que quisimos retratar en esto fue esta idea que no éramos, o sea, no era solamente un camino hecho por los españoles para los españoles, sino era un camino que fue multiétnico y que fue lo que realmente nos conformó como lo que somos ahora, un pueblo mestizo, y que este camino fue parte de esta idea y que fue parte de esta conformación de nuestra identidad como duranguense hoy día y como todos los grupos que estamos a lo largo, ¿no? Y más adelante, pues hasta Nuevo México, ¿no? De repente llegamos a Nuevo México, pero primero Chihuahua, tenemos la Cueva de las Monas de este lado, ahí en Chihuahua, ¿no? Ahí Toño también ahí siente viejos recuerdos cerca de la ciudad de Chihuahua. Y bueno, pues ahí los conchos, ¿no? También estaban representando ya escenas de la evangelización, o escenas ya al norte de Nuevo México, donde vemos pasar a los frailes, ¿no? Con sus capas a caballo y las cruces en las representaciones junto con otras representaciones indígenas, ¿no? Entonces también este camino pues le permitió, ¿no? a la propia gente, a los grupos originarios, expresarse en este sentido. Ok, bueno, eso fue un aporte. Lo otro fue el tema del camino, ¿no? Ahí está el profe Polito con su NASA, no vino, bueno, no, es que acá lo conoce el profe. No, aquí, bueno, ese también, miren, aquí hubo otra gente que nos ayudaron como nos imaginan, fueron los cronistas y la gente del lugar. El que está ahí, el que tiene una NASA, la sabe ese profe Polito, cronista de NASA, y el que está a un lado es un arquitecto, Dan Marriott, ¿sí? Que fue el que vino a revisar si efectivamente tenía los tamaños, ¿no? Pero aquí había una cosa coyuntural, el camino, ¿sí? El camino fue, creo, uno de los mayores retos. El primer aporte sustantivo, yo lo acabo de decir, fue la lucidez, que ustedes lo conocen, de Miguel Vallebueno, ¿no? De decir esto, ¿no?
Bueno, eso. Después el camino, y aquí pues José Luis es muy modesto, fue un artífice porque teníamos que demostrar que había un camino, pero en el norte no hay un camino. Esa es la paradoja y la ironía. Entonces, la definición cultural de ICOMOS nos dice toda vía de comunicación terrestre, acuática o de otro tipo físicamente determinada. Ahí fue donde dijimos que hubo, ¿no? Entonces, aquí en Durango, José Luis ahí, haga de cuenta, pues ahí sacó su doctorado con esa disertación, porque la verdad es así. En toda la ruta hay 4 caminos, pero son segmentos de 3 kilómetros, de 800 metros y uno de 1,5 kilómetros. Está en el Estado de México. En Hidalgo está muy consistente, pero son 3 kilómetros, empedrado y por Tlautla. Está buenísimo ese camino, 3 puentes, vemos ahí los pirules, también los pirules. Cuando ven pirules, es el árbol del camino real, no es de las brujas, ¿eh? Ese lo trajo Martín de Enríquez cuando venía del Perú y empezó a ponerlos, y cuando veíamos esos grandes pirules, nos daba mucha consistencia, mucha autenticidad. El otro que está a un costado es en Aculco, y lo que queda de ese camino empedrado del Camino de la Plata en Zacatecas, ¿no? Cerca de Ojo Caliente, el de arriba, ahí se puede ver, para los que son ingenieros, es el método romano, ¿no? Con sus maestras, etcétera. Sí, pero decíamos, más, punch, necesitábamos, y es precisamente el tramo del camino en Durango, ¿no? Aquí me gustaría que José Luis compartiera esa experiencia. Si quieres, regrésate la anterior, ¿no? Pues la parte del camino pues fue lo que me tocó a mí, y ahora sí que mejor échate ese trompo a la uña, ¿va? Me tocó ahora sí bailar con la más fea, como dicen, porque justamente el problema era, bueno, ¿y el camino? ¿No? Está padrísimo el camino real de tierra adentro, pero ¿y el camino? ¿Dónde estaba? Entonces hubo que andar buscando. Y entonces lo primero que nos dimos cuenta es que de la Ciudad de México a Zacatecas, pues está esa riqueza zacatecana impresionante, donde había que transportar plata, pero había que transportar azogue, ¿no? O sea, mercurio, para poder separar la plata. Entonces, para poder transportar el mercurio, pues había que traerlo en unas cosotas, entonces había que hacer realmente una obra de ingeniería para poder hacer un camino, como lo que entendemos hoy día. Entonces, pues nos pusimos a chambear en eso, y evidentemente encontramos estos pedazos que dice Rubén, en donde una cosa que les sorprendía mucho a estos revisores que venían de UNESCO, que no habían visto en otros lugares, es que podían pasar 2 carros al mismo tiempo. O sea, era una superficie rodada en donde podían pasar 2 carros de bueyes al mismo tiempo, uno en contrasentido, o sea, como si fuera una carretera moderna. Pero entonces en ese momento pues decíamos, bueno, que esa mitad del camino, pues sí es, vamos a decir, donde el hombre interviene en el paisaje, ¿no? Para transformarlo y hacer un camino, lo que hoy día entendemos como eso, hacer puentes, hacer todo, ¿no? Rebajes, etcétera. Pero ¿qué pasaba más al norte de Zacatecas? Pues la cosa estaba más complicada, porque al norte de Zacatecas ya no hay camino. Hay algunos puentes por ahí, el último es el del Diablo, el único. O sea, por eso es la importancia del diablo, por eso, Víctor, lleva, por favor, Víctor, a tus hijas. Doc, por favor, lleve a este muchacho al Puente del Diablo. Aquí está en la esquina, hombre, el domingo, voy a echar allí unas tortas, ahí unos lonches, unos burritos. Y la cuestión de esto fue que, entonces dije, bueno, pero entonces, ¿cómo entendemos el camino en el norte? ¿No? Siempre me preguntan cuando hablamos del camino real, bueno, ¿y dónde está el camino real en Durango? Pues estaba bien fácil, en todos lados. ¿Por qué? Porque el camino real tenía que ver, lo que nos dimos cuenta es que el camino en este momento era cómo transitamos de un punto al otro punto. Y eso tenía que ver con muchísimas cosas, nos dimos cuenta en esta, porque esto fue una experiencia de caminarlo, que eso fue lo más padre. Por eso le digo, Pilar, que le tocó llevar el expediente a París, que le tocó ir con su diablito ahí entregar los 13 volúmenes del expediente en París, ¿va? No se lo cambio su viaje a París con mi viaje a ¿cómo se llama? A San Pedro del Gallo,
La verdad, no se lo cambio, ¿eh? Y se lo firmo. Cuando quieran. ¿Por qué? Porque empezamos a caminar ahí. Y cuando empezamos a caminar nos dimos cuenta que realmente el camino antiguo era como el hombre se adecuaba al paisaje. O sea, aprendimos a leer el paisaje. Aprendimos a ver los cerros, a ver que los cerros realmente eran los referentes, las puntas de los cerros, los vados, los puertos de montaña, eran los puntos que nos iban haciendo que confluyéramos. Entonces, cuando íbamos con estos cuates de la UNESCO, pues llegábamos a un punto y me decían, ¿y dónde va el camino? Pues les decía, mira, en esta planicie va por donde sea. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a una planicie como la Zarca, ¿no? Pues puedo ir por donde yo quiera, básicamente, ¿no? O sea, si voy en una mula, pues voy a ir por un lado. Si voy con un carro de bueyes, pues voy a ir por otro. Si voy caminando, voy por otro. Si voy cargando algo muy importante, o si quiero ir a visitar a mi tío ahí a la hacienda, por ejemplo, ¿no? Queremos por ahí a la Zarca a ver a la familia, pues entonces me voy por un lado. Pero si estos me caen gordos, pues me voy por el otro, ¿no? No pasa nada. Pero había puntos fundamentales que no se podían modificar. Y estos eran básicamente los puertos de montaña. O sea, es decir, hay pasos entre los cerros que no hay de otra. Y entonces ahí cuando nosotros llegábamos, de repente ¡pum!, aparecían las huellas del camino por todos lados. Aparecían en las piedras, se veían cómo pasaban las carretas, las huellas de las carretas, ¿no? Veíamos cuando nos acercábamos a los vados de los ríos, otra vez las huellas de las carretas en las piedras por todos lados. ¿Por qué? Porque eran cuellos de botella, eran los lugares donde se juntaban. Entonces ahí las encontrábamos. O si quieres, una atrás, perdón, nomás. Sí, o los cerros, porque al final, si yo voy ahí, cuando ustedes van a cualquier lado, por ejemplo, la hacienda de la Punta aquí. ¿Por qué se llama la hacienda de la Punta aquí? Exacto, porque es la punta de la Sierra del Registro. Y esa misma punta, hay otra en Aguascalientes que vimos. Los cerros, al final, en todas las narrativas que leíamos, eran los que iban guiando, son como los faros, ¿no? Entonces decían, ¿a dónde te tiras? Al Peñón Blanco. Y me tiro sobre el Peñón Blanco. Y si me tiro sobre el Peñón Blanco, voy a pasar a un lado y voy a llegar a Cuencamé, por ejemplo. El cañón del Culantrillo, hay un cañón, por ahí nos va. O sea, entonces aprendieron a leer ese paisaje. Entonces eso fue lo primero que tuvimos que aprender, ¿no? Ahí en el solazo. Después, la otra cuestión importante era los lugares donde pernoctar, ¿no? Hoy día vamos en un camino y pues tenemos que llegar a una ciudad o tenemos que dormirnos en algún lado, ¿va? No nos podemos quedar ahí donde sea normalmente, ¿va? Y menos en esa época porque si traíamos plata, pues seguro nos iban a asaltar o nos iban a flechar o algo iba a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que había que encontrar? Pues eran los lugares, las distancias, ¿no? De las haciendas, de los pueblos, de los presidios. Y por ejemplo, que es maravilloso, que está justamente entre Nazas y San Pedro del Gallo, que se llama el paraje de la Vaquilla. Este paraje aparecía en muchos documentos históricos y de repente pues nos fuimos a buscarlo, a ver hasta dónde damos con la Vaquilla. Y llegamos y eran esas piedras con este señor que no recuerdo su nombre, desafortunadamente. ¿Tú te acuerdas? Bueno, Don Nino, sí. Don Nino, que nos enseñó que ahí era donde reculaban los arrieros. ¿Por qué? Porque había agua, porque había forraje. Imagínense un tráiler de 100 mulas, ¿no? Pues tienen que tomar agua después de todo el día, tienen que comer. Entonces tenían que llegar a los lugares donde hubiera estas cosas. Entonces de repente encontramos esto y de repente yo ahí como arqueólogo pues vamos a dar la vuelta y puntas de proyectil por todos lados y de repente le preguntamos a Don Nino, uy, es que mi abuelita dice que allá arriba acampaban los gentiles. Pues sí, allá arriba había sitios de apaches, ¿no? Entonces todo empieza a cobrar un sentido ahí, ¿no? Y entonces empezamos a encontrar las cosas y ahí Dan Marriott, me acuerdo, estaba maravillado con Don Nino, ¿verdad? Y cuando llegó que era el experto de la UNESCO. Y entonces pues empezamos a caminar y a encontrar esto, a ver los cerros, empezar a encontrar los caminos y empezar a partir, como íbamos leyendo el paisaje, nos empezamos a dar cuenta de cómo existía esto y realmente este camino fue lo que nos permitió hilar
estos 2.600 kilómetros de camino real de tierra adentro hasta Santa Fe, ¿no? O sea, esta fue la manera en la que pudimos integrar esta parte de los tramos de camino. Sí, bueno, así como dice José Luis, la verdad fue un gran aporte, inclusive metodológico. Okay, sí. Y vean, pues esta nos tocó ver eso, ¿no? El famoso chalán en Nazas, antes de que... Ahí estamos, ¿están viendo? Ahí está el camino real en tierra adentro modernizado, ¿sí? Porque hubo momentos en que el Nazas no te permitía. Después, otra experiencia, el presidio de San Pedro del Gallo. San Pedro del Gallo, conocen, había un presidio y por más que íbamos, no lo encontrábamos. ¿Dónde estaba? Pues ahí estaba, ¿no? ¿En dónde? En la plaza. ¿Por qué? Porque pues aquí hubo una cosa que se salía de contexto. Era un poblado y los poblados como Nombre de Dios, como San Juan del Río, como Durango, sus plazas centrales son rectangulares debido a las ordenanzas. Ahí nos encontramos una plaza cuadrangular. Pues ahí estaba el presidio, ¿no? Es el centro. Lo reconstruimos acá con renders, con un equipo de arquitectos. Eso, hicimos aquí está. Entonces hicimos un recorrido virtual. Se reconstruyó con una descripción, ¿no? Ese era un presidio de adobe, un corralote, como se dice, ¿no? Y teníamos descripciones de 1768. Ahí donde estaban los soldados, la capilla, el área de polvorín. Sí, bueno, ahí la iglesia después es posterior, ahí se ve la inscripción 1736. Y lo que es importante es que pues realmente lo que nos dimos cuenta es que los muros de la plaza, donde está la presidencia municipal, etcétera, etcétera, pues fueron estos muros. O sea, realmente utilizaron los muros del perímetro del presidio para hacer las casas que existen hoy día en estos lugares, igual que en Cerro Gordo. Finalmente, pues el 1 de agosto de 2010 se hace el decreto. Son todos esos estados. Es el megaproyecto más extenso que hay en México. Los sitios de Durango fueron esos 19 sitios, ¿sí? ¿Qué se decretó? En cada uno, así se presentó, es lo que está escrito en UNESCO. Tenemos un área de núcleo y tenemos un área de amortiguamiento. Ese, por ejemplo, es Nombre de Dios, ¿no? La vía Nombre de Dios tiene esa declaratoria, tiene ahí su calle real. Lo que es más amarillo tiene la plaza y tiene algunos elementos como serían los antiguos manantiales o tanques de agua, pero en el sentido contrario, enfrente, pasando la guardarraya, sí se puso como área núcleo los barrios de los Tarascos y de los Mexicaneros. Estamos hablando de la Ermita y estamos hablando de Jesús Nazareno, ¿no? Entonces, los 19 sitios ahí están. ¿Qué faltó? ¿Qué faltó así de una manera general? Faltó un plan de manejo, faltó entender que este camino tiene muchos beneficios, pero también debe de conllevar una serie de responsabilidades. O sea, este itinerario ya se logró una cosa muy complicada, que sigue, pues llevarlo a un marco legal, un marco de planeación. ¿Es para qué? Para que esas áreas núcleos, ese aglutinamiento, por ejemplo, Nombre de Dios, Cuencamé, San Pedro del Gallo, las que son cabeceras municipales, pues que ya se inserten en los programas de desarrollo urbano. Pero también hay que llevarlos a educación, a cultura y a turismo, ¿no? Hace falta, pero sobre todo, aquí es muy importante este tipo de reuniones. Para mí me enriquece mucho y cada vez veo gente joven como estos muchachos que son los que van a seguir con el camino. Hay que seguir trabajando. La verdad que Durango
por sí solo son casi 500 kilómetros comparado con la ruta de Santiago de Compostela. Ya viéndolo desde un punto de vista con un enfoque económico, da para un camino pero brutal, ¿no? Con 4 o 5 pernoctas, ¿sí? Desde un punto de vista turístico. Pero antes de eso hay que entender que este es un proyecto cultural, llevarlo a los niños principalmente. Sí, bueno, y antes de que abramos ya una parte de reflexión ya y de preguntas, etcétera, pues yo nomás quiero concluir que el Camino Real de Tierra Adentro, ¿no? Y Durango en este sentido, y quiero ser como muy reiterativo, o sea, Durango fue ahora sí que el centro, ¿no? Desde donde se irradió esta idea, ¿no? Cuando pudimos hacer la declaratoria, afortunadamente contamos con el apoyo de todas las instituciones en su momento, de los niveles de gobierno, etcétera, que nos permitieron llevar esto y concretarlo. Algo que no es fácil, ¿no? Los propios estadounidenses, me tocó trabajar con ellos en los planes de manejo en Nuevo México y en Texas. Ellos no se sumaron a la declaratoria de Patrimonio Mundial por cuestiones políticas, por cuestiones que se les dificultaba a partir de sus de ser una ruta histórica como ellos lo manejaron en el 2003, que fue cuando se declaró allá, si mal no estoy. Pero yo creo que lo más importante del Camino Real tiene que ver justamente con eso, o sea, con que entendamos que el Camino Real de Tierra Adentro es en sí un proyecto que está fundado en la identidad, ¿no? Y que está fundado en la identidad de todos nosotros como duranguenses, como mexicanos, como norteños, ¿no? Porque el Camino Real de Tierra Adentro fue algo que nos permitió vincularnos, ¿no? Si nosotros siguiéramos los apellidos desde Santa Fe de Nuevo México hasta Durango, hasta Zacatecas, yo estoy seguro que muchos de ustedes lo saben o lo han visto o tienen familiares, se siguen todos estos apellidos, se siguen apellidos, se sigue la gente, se siguen las costumbres, ¿no? Cuando vamos al norte y estamos en Nuevo México y de repente comemos cosas que comemos en Durango, ¿no? Los edificios nos son parecidos, las tradiciones, la gente, el lenguaje, o sea, tenemos una cantidad de cosas que nos permite identificarnos y que se lo debemos justamente a esta ruta que nos permitió crear, como platicábamos hace rato, ¿no? Con Pilar, un mundo. O sea, realmente el mundo, ¿no? Hoy día, como decía Rubén hace rato, nos permite hoy día a través del Facebook, a través del FaceTime, a través del WhatsApp, poder platicar con gente de cualquier lugar en cualquier momento, ¿no? El Camino Real de Tierra Adentro de repente amplió el mundo 2.600 kilómetros. ¿Por qué? Porque nos llegaban las noticias desde Santa Fe, nos llegaban los chismes de Parral, ¿no? Que ya se casó fulanita de Parral con el primo de no sé quién de Durango, ¿no? O sea, cuestiones que de repente el mundo se hizo de otro tamaño, ¿no? O sea, el mundo el mundo que uno vive es una cuestión que creamos los hombres, ¿no? O sea, no es un punto natural solamente. Entonces, eso es algo fundamental en el Camino Real y está basado en la identidad. Entonces, eso yo creo que es lo más importante que este proyecto nos dejó. ¿Y qué sigue? Pues yo creo que lo que me preguntaban hace rato, falta investigarlo todo. O sea, nos da para 1000 investigadores, 1000 vidas. O sea, esto no se acaba. O sea, nosotros nos tocó hacer una punta de un iceberg, que ojalá aquí, muchacho, te gustaría la historia en algún momento y que tengas unos grandes maestros como hay aquí en Durango y que puedas entrar aquí en la universidad y tú lo puedes estudiar y tú puedes luego, más adelante, ser justamente la persona que puede llevar esto a otro punto, no a otro nivel. O sea, esto ya hay que pasarlo a la gente más adelante, ¿no? Entonces, yo con esto concluiría y daría la palabra a Pues pasamos a la sesión de comentarios, preguntas y respuestas. Tenemos aproximadamente 10 minutos porque va a haber otro evento aquí a las 8:15, 8:30. Entonces, 10, 15 minutos. Quien quiera y guste participar, adelante, es bienvenido. Quisiera saber si el municipio de Puanas estuvo alguna vez, como son valles,
y como dijo el señor, sobre lo plano pues cualquier lugar era ruta. Si esos valles se maneja Xochitl, Nombre de Dios, Puanas y Vicente Guerrero, también Puanas estuvo incluido en tierra adentro, y si está ahí considerado, ¿por qué no lo pusieron en el mapa? Y dos, si tienen ustedes algún plan de presentar algún proyecto donde se empiedre o se adoquine o se pavimente o se marque todo el todos los 2.800 kilómetros que menciono, y si serviría para efectivamente detonar un proyecto turístico. Sí, bueno, la zona de Puanas indudablemente se consideró, ¿no? O sea, estas primeras entradas de Francisco de Ibarra, y daba todas las posibilidades, ¿no? Vimos ahí la Hacienda de la Concepción, Los Ángeles, vimos la famosa Breña. Algunos viajeros como Pedro de Rivera la describen muy bien, y más acá hacia arriba pues estaría la Hacienda de Ochoa. Sin embargo, algunos de esos, la vía de Zaratenógenes también, cuando ya se hizo la prospección para considerarlos como un sitio, no tenían los suficientes elementos de autenticidad e integridad, ¿no? ¿Qué te quiero decir? En Puanas queda poco de lo que puede explicar el camino, ¿no? Y la Ochoa también, pero su contexto está muy mutilado, ¿no? Pero aquí también yo quiero que se haga una reflexión, que si no está dentro de estos 57 sitios o los 19, no se preocupen, todos tienen están muy ligados al tema del camino, ¿no? También lo podría decir el tema de San Juan del Río o el tema de Muleros. ¿Sí? No se logró en su momento porque no cumplía los requisitos que estableció UNESCO, ¿no? Mira, algo que es muy importante, porque esto es un tema que básicamente nos toca siempre, ¿no? O sea, es que no veo mi lugar, ¿no? Estos 55 sitios eran un ejemplo del camino real. O sea, no son todos, ni podrían estar todos, porque no es el punto de la declaratoria. La declaratoria era el itinerario cultural. Los 55 sitios fueron ejemplos. Y Puanas es un lugar importantísimo desde época prehispánica, ¿no? Por allá anda nuestra compañera de Puanas. Yo creo que ahí lo que es más importante es que justamente lo que tenemos ahora que pugnar, y usted decía muy bien, ¿cómo detonamos esto? Por supuesto que no lo podemos pavimentar, no lo podemos adoquinar, porque justamente la idea del camino en este norte es que no era un camino como nosotros lo entendemos. Podemos señalizarlo y podemos hacer que la gente camine, como yo lo hice, ¿no? De Nazas a San Pedro del Gallo. Eso estaría padrísimo, hacer senderismo. Pero no se trata de pavimentarlo, se trata, vamos a señalizarlo y vamos a hacer rutas de senderismo, por ejemplo. Podemos hacer muchísimas cosas. Bici de montaña, de donde está mi querido Víctor allí, que tiene todo su equipo de bicis de montaña, ¿no? Donde se pueden hacer este tipo, o sea, hay muchas formas de hacerlo, pues, lo que quiero decir. Pero esto tiene que ver ya con una apropiación de usted. O sea, que usted en Puanas, en Nombre de Dios, en San Juan del Río, nos adueñemos de esto y lo entendamos como nuestro patrimonio, nuestra identidad, y entonces en ese momento lo vamos a poder mostrar a todos los demás con la pasión que se tiene que tener para hacer esta cosa, ¿no? Y poderlo entonces sí mostrar al mundo, y el mundo se va a maravillar, ¿no? A mí Puanas me encanta, ¿no? Pero ¿por qué no me lleva a la Breña? O sea, ¿cómo caminamos ahí en la Breña? Vamos a Tuitán. Pero necesitamos que ustedes nos digan cómo. O sea, ustedes son los que tienen esa parte, ¿no? O sea, está este declaratorio del Patrimonio Mundial, pero ahora el punto es, aterricémoslo en los lugares. Pero eso es desde los lugares, ya no es es a través de las instituciones, pero desde los lugares. Gracias. Bueno, felicitaciones a todos. Esta exposición que ustedes nos han hecho, nos la hicieron en unos poquitos minutos, se nos hizo muy corta, bueno, al menos a mí, pero
tardó 27 años, se gestó en 27 años, no es fácil. El trabajo magno, el trabajo enorme lo hicieron, pero ¿qué pasa en este momento? Está estancado y es una verdadera lástima. La señalítica, que en su momento fue maravillosa, está destruida por el tiempo. Hay muchas cosas destruidas. El museo de aquí de Navacoyán, tan padre que quedó, pues está descuidado, abandonado, igual que todos los sitios. ¿Qué falta? Lo que se dio en ese momento que ustedes encabezaron, que las instituciones se agrupen y que el gobierno esté dispuesto a apoyar. De nada sirve que yo me apropie de los sitios de San Juan del Río y ella del de Juanas y lo queramos con todo el alma si los presidentes municipales en turno ni conocen ni quieren conocer el Camino Real. Así de fácil. Entonces necesitamos que se involucre el gobierno estatal, los gobiernos municipales, los cronistas, el INAH y gente como ustedes para que esto detone. Estamos atorados en el Camino Real y es una lástima verdadera. Yo creo que hay que ponernos las pilas todos. Quisiera hacer un comentario breve antes de pasarles la palabra. Tiene toda la razón el profesor Esbardo, y justamente esta conferencia en este lugar tiene un poco la intención de que pongamos a circular la bolita nuevamente, ¿no? Hay que echarla a andar, ¿no? Y estuvo aquí el compañero el doctor Román de Zacatecas hace aproximadamente un mes y nos dejó esa tarea muy pesada pero muy real en la que tenemos que empezar a trabajar. Ahora, las instituciones tenemos que hacer la parte que nos corresponde, pero en verdad que no va a ser posible sin la sociedad civil involucrada. ¿Por qué? Porque los funcionarios nos vamos a ir, no sabemos si en 15 días, si en un mes o en 3 semanas, y los vientos institucionales cambian. Entonces nosotros tenemos que poner a circular la bolita, hacer la chamba que nos toca, pero de verdad que nos toca gestionar mucho con la sociedad civil. O sea, necesitamos que la sociedad, porque es la que puede continuar de alguna forma empujando a las instituciones, ¿no? Ya se fue Toño, llegó no sé quién, oye, pues el Toño nos dejó aquí con esto embarcados, ¿no? Hay que seguirle, ¿no? Entonces, pues es un trabajo que tenemos pendiente, y ojalá que hoy con esta exposición, que era un poco la intención, o sea, picarnos la cresta para que sigamos en lo que nos quedamos, ¿no? Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Es muy interesante la exposición que nos están dando, pero nos falta aún más. En el 2010 se hizo información sobre esto a nivel nacional y hicieron muchos eventos aquí con los lugares de nuestro estado. Esperemos que, bueno, al menos yo desearía felicitarlos inicialmente y saber si se han hecho libros donde la gente nos enteremos más a fondo de todo esto, del trabajo. Porque el 2010 nos dieron esto, mire, hace años, y mucha gente aún no lo conoce. Para que tuvieran más acercamiento a todo esto, falta más difusión, dijéramos también, de todos los medios. Así como lo mencionó el profesor. Bueno, gracias. Gracias. Actualmente, bueno, sí hay varias publicaciones. El asunto de las publicaciones ha sido un tema de debate grandísimo. O sea, estamos desde los que nos gustan los libros de bolsillo, a quienes les gustan los librotes que cuestan 2,000 pesos. No voy a entrar aquí en debates, pero nos hemos dado aquí agarrones los tres de qué libros queremos hacer, ¿no? En este momento se está intentando abrir una colección editorial del Camino Real, ¿no? Que estaríamos echando a andar probablemente el año próximo, pero bueno, es un proyecto que todavía tenemos ahí sobre el escritorio. Y efectivamente sí hay libros que yo esperaría que estuvieran por lo menos en las bibliotecas locales. Yo me comprometo a por lo menos juntar los que hay en la biblioteca del Centro INAH para que estén a disposición del público que los quiera consultar. Los que no tenga, pues andaré tocando puertas para que nos los donen y tenerlos ahí en la biblioteca a disposición de todo el público. Bueno, que bueno, de hecho me ganó por ahí la propuesta. Sería bueno un consejo editorial precisamente. Lo que corresponde en mi municipio, que es de Nazas, por aquí me acompaña también la maestra Josefina. Una observación, ya le comenté también a Balam, cuando hubo la exposición fotográfica, no sé si le cambiaron hace algún tiempo el nombre de las vaquillas, es La Boquilla. De hecho lo conocemos nosotros como La Boquilla San Luis, sí. Y es San Juan de las Boquillas. Sí, lo que pasa es que en los documentos históricos está como Las Vaquillas.
Por eso, entonces ese es Esa es una, ok. Y otra, efectivamente, cuando a mí me preguntan sobre el Camino Real de Tierra Adentro, esa es una buena respuesta el que hizo usted versión, que el Camino Real está por muchos lares. Por ahí, por lo que es en el municipio de Nazas, y consultando algunos archivos, efectivamente, el más usual es el que estaba precisamente de la Hacienda del Molino, que abarcaba con San Rafael, y luego llegaba a lo que es parte de la Boquilla y luego ya San Luis del Cordero. Pero también de las mismas investigaciones hay otra arista, otro camino, que también en la hacienda antes de San Gabriel, ahorita la Perla, la comunidad de la Perla, que también daba aquel rumbo, y el otro es el que da precisamente lo que es en la comunidad de Lázaro Cárdenas, que transita hasta lo que es al Cerro de la Campana y daba directamente allá. Y como dice usted, cuando me caía mal una persona, pues yo me iba por el otro lado. Aquí lo más inconveniente es que en esos lugares hay condiciones muy abruptas que estaban propias para la cacería de los indígenas a los españoles. Son esos dos lugares, en esos dos cerros, y también para acá, para el lado de Cuencamé, lo que es en el puerto de Ánimas. Sí es complicado definir exactamente cuál sería el camino real tierra adentro. Gracias. Muchas gracias. Y felicidades por la ponencia. Sí, buenas tardes. Eduardo Gamero, servidor, director de la carrera de Arquitectura de Universidad Autónoma de Durango. Primeramente, de veras una ponencia espléndida, una ponencia que nos deja a todos pensando y con la situación de la hormiguita de trabajar. Tenemos sabía nosotros ahí que el ingeniero Rubén Durazo nos está apoyando bastante en la impartición de materias y ahorita les está sacando bastante inquietud a todos los alumnos. No vi alumnos, no sé si atrás de mí haya, pero vamos a seguir con una situación de compromiso, ingeniero. Vamos a seguir trabajando, ya que Lobos cuenta en varias de las ciudades con varios campus. Con eso vamos a ver si podemos establecer la idea que traemos de poder seguir con la idea de Camino Real Tierra Adentro, y con los municipios por medio de Lina podemos hacer algún detalle de algo más de investigación, algo. Necesitamos más ideas. Con esa capacidad mental que tienes, necesitamos más ideas y poder aprovechar a los alumnos, aparte del conocimiento, la transmisión de ese conocimiento y la investigación, para poder terminar un poquito más y que esté más completo con toda la situación. Ahorita que vi que hay varios municipios que no estaban integrados o algo, podemos realizar alguna idea de esos. Vamos a ver, a tratar de hacer un compromiso para poder incluir varias gentes y poder realizar ese detalle. Felicidades nuevamente por la ponencia. Bueno. Buenas tardes, Carlos Solís, servidor. Precisamente yo quería poner a su disposición un proyecto de un inmueble que tenemos en propiedad, que es la ex hacienda Casa Grande Labor de Guadalupe. Ese proyecto, tenemos 2 sexenios en el que ya fue autorizado un proyecto ejecutivo por parte del gobierno del estado, y hemos estado insistiendo en el Centro INA Durango, y lo hemos llevado inclusive al conocimiento de la Coordinación Nacional de Centros INA en México. Entonces, pues precisamente en el afán de buscar ese tipo de inmuebles y que se pudiera llegar a preservar, pues lo ponemos a su disposición y estamos a la orden. Gracias. Bien, pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo y en pocos minutos nos vamos a tener que retirar. No me queda más que pues darle aquí los reconocimientos a los compañeros. Pues el instituto, en el marco del 30 aniversario del Centro INA Durango, se otorga el presente reconocimiento al doctor José Luis Punzo Díaz por la presentación de la conferencia Declaratoria del Itinerario Cultural del Camino Real de Tierra Adentro. Doctor Punzo, muchísimas gracias, un gusto como siempre. En el mismo tenor, entregamos, en el marco del 30 aniversario del Centro INA Durango y del 80 en México, entregamos el presente reconocimiento al ingeniero Rubén Durazo Álvarez. Rubén, muchísimas gracias, un placer. Para despedirlos, pues agradezco muchísimo su atención. Los esperamos mañana en el Centro INA en la inauguración de la exposición de fotografía de El Camino de los Muertos, del Camino de las Ánimas. Ahí se va a dar uno cuenta la importancia de los cerros que mencionaban aquí los compañeros para entender justamente las rutas.
Les recuerdo el evento magno el 15 de agosto y les agradezco nuevamente su cordial asistencia. Muchas gracias, buenas noches. A las 6 de la tarde, Centro INA.